Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de un disco que representa la cúspide creativa de una de las bandas de rock progresivo más importantes de los 70. Y me refiero a una banda que no sin dificultad pudo amalgamar adecuadamente la música del trío propiamente tal, eh, la música, el complemento perfecto entre tres estupendos músicos y la individualidad y el talento que mostraban en cada grabación cada uno de ellos. En este disco ellos pretenden, un disco doble, donde pretenden precisamente mostrarnos en cada uno de los lados del disco una muestra de la creatividad e individualismo de cada uno de los músicos que conforman el trío, y en el cuarto lado los tres músicos trabajando en conjunto para obtener el sonido que tanto caracteriza a Emerson, Lake and Palmer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música como excusa. Si hay una banda compleja de entender y de desglosar, de analizar críticamente, son los Emerson, Lake and Palmer. Una banda, una banda del rock progresivo británico eh, tremenda, aunque también con alto y bajo, incluso al interior de sus discos tiene elementos de gran creatividad, muy lúcidos, muy luminosos y con una intensidad eh, realmente impresionante. Y otros temas que no son tantos, son más bien pasos en falso, están en tonos menores y opacan discos que podrían ser extraordinarios, son opacados por algunos temas que en realidad hacen tropezar a este estupendo power trio que son los Emerson, Lake and Palmer. ¿Quiénes son estos Emerson, Lake and Palmer? Bueno, son un trío tradicional de pianista, contrabajista y batería, casi diríamos como un trío de jazz, con la diferencia que Keith Emerson, el pianista, es más que un pianista, es un músico muy completo. Él está muy interesado en el gran piano, pero también en los instrumentos de teclado electrónico, en la electrónica, en los teclados eléctricos, en el órgano, en el Moog. Está interesado en la música clásica, en la gran orquesta. Es un músico que desde el teclado asume una transformación personal que lo hace ser un músico orquesta eh, con una gran vocación por los músicos clásicos, sobre todo por los músicos contemporáneos, y siempre en su música, en los discos del trío, aparecen fragmentos de música desde Bach hasta Ginastera o Prokofiev o tantos otros músicos clásicos muy interesantes. Por su parte, Greg Lake es el contrabajista, es el típico bajista eléctrico que escribe letras, letrista, también toca la guitarra acústica sobre todo, pero básicamente el contrabajo que hace con los teclados de Keith Emerson, hace el contrapunto necesario para hacer una excelente sección rítmica, con cierta vocación de jazz también, Greg Lake. Recordemos que Greg Lake había sido parte de la banda King Crimson, participó en el primero y segundo disco, el primer disco y medio, digamos, alcanzó a grabar algunos temas del segundo disco de King Crimson, y luego se retira de King Crimson para formar este supergrupo de Emerson, Lake and Palmer. Y finalmente Palmer, un baterista tremendo, intenso, se caracteriza por el uso del gong, de los grandes tambores, un baterista cromático y rítmico muy interesante, que le da este sonido poderoso a este trío
que hace desde música delicada hasta un rock muy pesado y con grandes orquestas, le da el tono adecuado, le da el toque y el pulso necesario. Ahora, a mi juicio, los discos de Emerson Lake and Palmer son todos muy interesantes, hasta el año 77 que sacan este disco, que es el Works. Un título sugestivo porque son trabajos de ellos, son trabajos de Emerson, trabajos de Lake y trabajos de Palmer. El disco 1, el lado A, es nada menos que un concierto para piano de Emerson. No tiene nada que envidiarle a ningún concierto para piano de música romántica por romántica. Es un concierto prototípico, música clásica del siglo XX, un concierto contemporáneo. No tiene nada que envidiarle a los conciertos de Ravel, a los conciertos de Gershwin. Es un intento súper lúcido de Keith Emerson por presentar un concierto para piano y orquesta. El primer lado, como les digo, es ese concierto para piano de Emerson. No está Lake ni Palmer, está solamente Emerson. El lado B del disco 1, canciones de Lake, donde está la clásica C'est la vie. Esta canción, esta balada lenta, con sonido de acordeón, con un tono francés de Lake, una canción preciosa. Y por supuesto un repertorio bastante variopinto, son 1, 2, 3, 4, 5 canciones, muy desiguales unas de otras. Lake a gran altura, pero también Lake pegándose unos tropezones con unas canciones que tal vez no están a la altura de la calidad del resto del disco. El disco 2, el lado 1 son temas de Palmer, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas de Palmer, también un poco lo mismo de lo que pasa con el lado de Lake. Hay temas extraordinarios y otros temas que no son tan interesantes, un poco disparejos, y finalmente terminamos con el disco, con el lado B del disco 2, es decir, el lado 4, con la fanfarria del hombre común, donde están los tres, producido por Lake y arreglado por Emerson. La fanfarria del hombre común es una clásica fanfarria del compositor norteamericano Aaron Copland, conocidísima, que se hizo conocida precisamente por Emerson Lake and Palmer. Ellos le hicieron más conocida que el propio Aaron Copland para el gran público, como muchas otras melodías de Emerson Lake and Palmer. Ellos dieron a conocer música de Bartók, música de Joaquín Rodrigo, la música de Prokofiev o la música de Bach, o nada menos que los cuadros de exposición de Mussorgsky, que hicieron una versión extraordinaria con teclado electrónico de los cuadros de exposición de Mussorgsky el año 72, este disco el año 77. Y como les decía, el lado B, el disco 2, o el lado 4 en definitiva, está la fanfarria para el hombre común, donde están los tres músicos, y luego Piratas, que es un largo tema, donde también están los cuatro músicos con el contexto de Pete Sinfield, que también es un letrista que trabajó en algún minuto con King Crimson. Es un disco súper interesante, a pesar de lo disparejo que a veces puede ser. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Emerson, una bellísima fotografía. Esto es una edición japonesa, con su concierto número 1. Luego tenemos aquí a Lake con su bajo acústico tipo guitarra baja, y Palmer, ¿no es cierto?, con su batería, en un gatefold de 3 partes realmente precioso, con todas sus letras, en un disco realmente lindo, un disco que uno debe escuchar con mucha atención, que transita, como les digo, desde el pop más puro, pasando por el rock más fuerte electrónico, con temas largos y temas breves, canciones, baladas, canciones con toque francés y grandes sinfonías o grandes conciertos sinfónicos, en una demostración de lo ecléctico que fue siempre esta banda, de los puntos altos que alcanzó a llegar, que son muy altos realmente, sobre todo por el talento de cada uno de los músicos, que no obstante los tropezones que tenían, que a veces encontramos algunos de sus discos, pueden mostrar la inmensa creatividad, la dimensión, la envergadura de estos músicos populares que no tienen ningún empacho en borrar todos los límites estéticos entre un tipo de música y otra, o las barreras que separan a veces los estilos, que más bien son invención de la discográfica para ordenar las góndolas de los discos que vendan. El Works de Emerson Lake and Palmer, 1977, una edición de Atlantic, bellísima edición de Atlantic con el logo ahí impreso en relieve. Luego viene un Works 2 el año 78, el año siguiente,
no tiene el mismo nivel, yo creo que también tiene algunos momentos altos, pero es un nivel inferior a este disco. Y luego viene el último disco de Emerson Lake and Palmer, donde se disuelven, un disco que yo creo que definitivamente el peor de los discos de Emerson, por eso yo creo que este es el punto más alto de su carrera, junto con Trilogy, el año 71-72, o el Bridal Salad Surgery, que también podemos hablar otro día de ese estupendo disco. Como les decía, un disco muy ecléctico, muy interesante, donde podemos conocer la afición sinfónica de Emerson, las canciones de Lake y Palmer, de un grupo que nunca supo finalmente si eran un trío amalgamado o si era la suma de tres individualidades. Bueno, eso será a criterio de cada uno de ustedes lo que piense, pero bueno, una banda muy interesante de rock progresivo que vale la pena conocer y escuchar. Pues bien, muchas gracias. Si les gustó este análisis, este programa, pongan me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en cualquier momento con más música en nuestro programa La Música como Excusa. Un abrazo. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie.